5 ejercicios que no pueden faltar en tu ejercitación diaria. Vamos sin más rodeos al número 1. Ejercicio para extensores. ¿Qué significa? Los músculos que abren la mano, no los que cierran. Estos músculos son muy importantes porque generan como una especie de balance con los que cierran la mano. Y son necesarios para aprender rasguidos y para no lesionar la mano derecha. Fíjate que los voy a hacer con el reverso de la uña, no con el interno. Después la combinación anular mayor. Después con anular chiquito. Este dedo, que no lo vemos usado ni mencionado mucho en los libros, aparece en algunos de ellos como CH, chiquito. Ningún ejercicio lo hagas más de 3 minutos o 5 como máximo. Después descansa y cambia, porque eso te hará tener una visión integral de toda la ejercitación. Si te diste cuenta, el dedo índice hace un trabajo con el mayor de una distancia exacta de 90 grados. Cuando el mayor toca la cuerda, el índice genera un movimiento contrario y viceversa. Es decir, que se mueven como si fueran una maquinaria, en donde el dedo que toca retrocede y el que va a tocar después avanza al mismo tiempo, no en momentos desiguales. Lo puedes hacer también con todas las cuerdas. Poniendo la precaución del pulgar sobre la sexta cuerda, hacemos rasguidos. Con todas las combinaciones de dedos, anular mayor. Chiquito anular. Cambiarle el ritmo y después hacerlo más rápido, hacerlos en corcheas y semicorcheas. Vas a sentir todo el trabajo en esta parte de la mano, que es muy buena para el desarrollo técnico. Este ejercicio de extensores también se puede hacer con el dedo pulgar, con una cuerda hacia afuera. Como verás, también estoy tocando con el reverso de la uña y no con el interno. La precaución es que tengo que poner el anular, mayor e índice todos en la primera cuerda. Y después puedo hacer cuerdas dobles. Triples. 4 cuerdas. 5 cuerdas. Ningún ejercicio lo hagas más de 3 a 5 minutos. Si no, es como ir al gimnasio y solo dedicarse a hacer bíceps. Vas a tener unos bíceps tremendos, pero todo el resto del cuerpo va a estar desbalanceado. Así que lo que tenemos que lograr es una formación integral. Por lo tanto, cada ejercicio, sean ligados, escalas, arpegios, traslados, cejilla o estos de extensores, no los hagas por más de 3 a 5 minutos. El cronómetro es tan importante como el deportista. Y ahora te sigo hablando de los principios que escribí en este libro. Cómo construir una interpretación, que está ayudando a muchísimos músicos en todas partes del mundo a desarrollar su potencial. ¿Por qué? Porque está basado en la enseñanza de grandes maestros. ¿Y qué pasa si estudias, piensas y actúas como un gran maestro? ¿Te conviertes en un gran maestro? Es más que obvio. Estos ejercicios que estoy dándote aquí en forma gratuita hoy son el resultado de más de 30 años de trabajo con la guitarra y de haber conocido personalmente a grandes maestros como Leo Brouwer, Abel Carlevaro, Álvaro Pierri y tantos otros. Por eso, estos ejercicios son tan importantes que los hagas todos los días. Recordá este libro, Cómo construir una interpretación. Y si este contenido te está gustando, suscríbete. Vamos con esos likes, vamos a compartir un poco para que más gente pueda acceder a la técnica más depurada de la guitarra. Vamos a ayudar a que la guitarra sea el instrumento que mejor se toque en el futuro de la música. Segundo ejercicio, ejercicio de abertura angular. Y también hacelo para atrás.
cosa importante que tenés que ver en el modo de hacer las cosas, porque la técnica es control, es libertad y también es una forma de hacer las cosas. A veces en YouTube veo gente que toca con un solo dedo y está queriendo enseñar la guitarra, pero si él no tiene la técnica depurada, ¿cómo te va a enseñar a vos a tenerla? Tenemos que aprender de mentores con resultados, si no vamos a aprender bien la guitarra y lo único que hacemos es perder tiempo, y el tiempo es el recurso más importante que tenemos en nuestra vida. Sigo con esto. Abertura angular. La palma de la mano tenés que tener en cuenta que esté mirando hacia el puente de la guitarra. Fíjate bien. Con este ángulo es muy probable que pueda alcanzar mejor las posiciones más lejanas. Y lo mismo para atrás. Sí, ya se me vas a decir, yo lo que veo, profesor, es que usted tiene la mano muy grande. Sí, pero también alumnos que tienen la mano muy pequeña logran distancias increíbles. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con trabajo, porque guitarrista no se nace, guitarrista se hace. Déjame aquí en los comentarios qué te parece lo que estoy diciendo, si guitarrista se nace o se hace. Siguiendo con la abertura angular, también hacelo con combinaciones de dedos 2 y 3, 3 y 4. Fíjate vos que había un concepto que decía el maestro Carlevaro. Es muy importante que lo aprendas. Cuando lo conocí personalmente tenía 17 años y decía, es tan importante la acción de los dedos que trabajan como la relajación de los dedos que no trabajan, porque si no entran en fatiga y cuando les toque actuar van a estar cansados. Así que trata de hacer todos estos ejercicios teniendo especial atención en los dedos que no trabajan, que estén relajados, en reposo, no tensionar partes del cuerpo que no están en ese momento trabajando. Vamos a hacer ahora el tercer ejercicio, dobles cuerdas. ¿Cómo esto de las dobles cuerdas? No escuché, perdón, Carlos. Dobles cuerdas significa que voy a tocar con un solo ataque 2 cuerdas. Yo ahora tengo la precaución en mi mano derecha de poner el pulgar en la tercera, para que cuando haga el ejercicio no suene ninguna cuerda que no deseo. Pero la primera y segunda las hago en un solo toque. Me parece una técnica bastante novedosa, especialmente que se puede utilizar en el repertorio del siglo XX y XXI y en la música folclórica también de cada país. Y me parece que es un recurso válido que se puede utilizar. Trabajar con todos los dedos. Mayor anular e índice anular. Y después con 3 dedos, pero acentuado cada 4. Si este material es el material gratuito, imagínate el material de pago. ¿Cuánto aprenderías si tomas clases conmigo online? Aquí en la descripción te dejo el mail para que me escribas inmediatamente. Tu cambio comienza ahora. Basta de poner fechas en el almanaque. Imagínate que toda esta información te llegue a ti de una manera directa y empieces a transformar tu vida como músico. Eso sería extraordinario. Ejercicio 4. Ejercicio de independencia de los dedos. Parece absolutamente indispensable. Tanto con dedos solos y también con dedos fijos. Vamos a verlo. Si todavía no te alcanza en sexta y primera, hacelo en quinta y primera. Todos estos ejercicios, tranquilo, como se dice aquí en Italia, piano piano, despacio. Es un proceso, las cosas se logran con paciencia, en el tiempo. Después tenés que hacerlo con 2 y 3. En todas las cuerdas y en todos los casilleros. Y después con 3 y 4, que estos dedos ya se sabe que están unidos aquí en el metacarpo, así que son los que más tenemos que trabajar. Si no viste mi video, los 5 mejores
ejercicio de independencia de los dedos. Te lo dejo aquí en la descripción. Este es el momento para que los hagas y empieces a cambiar tu forma de tocar. También deja un dedo fijo, cualquiera, en una cuerda determinada y empieza a mover los demás. Y a veces también puedes dejar 2 o 3 dedos fijos. También lo podés hacer en el aire, sin necesidad de tocar la cuerda. Por ejemplo, hacer 1, 2, 1, 2. Es en silencio. También los podés hacer con el dedo fijo, sin tocar la cuerda y mover los otros. Vas a ver qué desafiante que es este ejercicio. Cuánto te va a hacer desarrollar. Ejercicio quinto y último. Vamos a ver un ejercicio que es ligados con cejillas. Sí, escuchaste bien. Una combinación tremenda. Porque necesitamos hacer la isometría del dedo 1 con los ligados. Su propia técnica. Y que la ceja no suene así. Sino que suene limpia. Mirá el ejercicio. Como te darás cuenta, dejo la ceja fija y toco con mi mano derecha siempre la primera cuerda o la sexta. Y mientras voy haciendo ligados con 4 dedos en un solo taque. Si quieres ir un paso más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás si tomas clases online conmigo. Te dejo aquí mi mail en la descripción, mi página web, para que me busques, me encuentres y te comuniques ya, porque tu cambio comienza ahora. Suscríbete a mi canal, también puedes ser miembro de este canal y ser parte de esta comunidad maravillosa de guitarristas imparables. Te dejo un gran abrazo, ¡viva la música! ¡Chao!